Buenas tardes. Voy a presentar el proyecto Control de un sistema pitch para un rotor de un aerogenerador de eje horizontal, desarrollado dentro del Grupo de Investigación y Desarrollo en Energía por los ingenieros Jonathan Freiber Pavón, Charlie Caicedo, Francisco Ernesto Moreno y quien les habla, Gloria Sandoval. En la actualidad, los sistemas eléctricos están enmarcados o están pasando por un proceso de transición energética que se enfoca en la incorporación de nuevas tecnologías que sean limpias y que garanticen la eficiencia, el bajo costo y la confiabilidad de esos sistemas. Es en este punto en que la incorporación de fuentes renovables no convencionales de energía cobran un interés importante. Sumado a esto, se han venido desarrollando en los últimos años avances importantes en los desarrollos de sistemas de electrónica de potencia y sistemas de control que, si los unimos a nuestros sistemas de generación de energía renovables, vamos a poder garantizar una operación segura y eficiente, prolongando una vida útil para la máquina. Planteamiento del problema. Entonces, nuestra problemática surge de identificar que los equipos didácticos que se manejan en los laboratorios de electricidad y electrónica no nos permiten ir más allá de ver o comprender el funcionamiento básico de un sistema de generación eólica. Y queríamos ir más allá pensando en la incorporación de estrategias de control que nos permitieran regular la potencia para así mejorar la eficiencia del sistema. Es por esto que pensamos en mecanismos de control pitch o control del ángulo de ataque. Nuestra metodología se desarrolla en 4 puntos principales. En la primera parte, debíamos partir de cero con el diseño del prototipo de nuestro aerogenerador, considerando el mecanismo del control de pitch. Para la segunda parte, ya hacíamos la identificación, la supervisión del sistema, la construcción de nuestro modelo matemático y finalmente la evaluación de los resultados obtenidos. Aquí, pues debemos entender que un control de pitch o control de regulación de potencia lo que busca es hacer que las palas giren sobre su eje, mejorando el ángulo de ataque para mantener o regular la potencia que es capaz de generar en nuestro aerogenerador. Empezamos tomando como base una microturbina de eje horizontal. Hablamos de microturbina porque es una turbina de tamaño pequeño que no es capaz y que puede generar máximo 3 kilovatios de potencia. La trabajamos de eje horizontal para tomar el sistema clásico de turbinas eólicas, y estas turbinas de eje horizontal tienen su eje de rotación, el que es perpendicular a la dirección del viento. Entonces, sabemos que en ese eje de rotación se van a acoplar nuestras palas y que buscamos con el control de pitch, hacer que estas palas giren, buscando mejorar el ángulo de ataque. Entonces se decide implementar un mecanismo de rotación de biela-manivela, que lo que hace, lo que vamos a buscar es que este mecanismo de traslación de movimiento lineal se convierta en un mecanismo, en un movimiento de rotación que lo van a percibir las palas, logrando así el giro de ellas sobre su eje. Debíamos tomar para el diseño de la fabricación de las palas, se hizo una revisión bibliográfica, la cual se basaba en analizar distintos perfiles aerodinámicos para posteriormente graficarlos en un software de SolidWorks y llevarlos a impresión 3D. De analizar distintas fuentes bibliográficas, se obtiene el perfil NACA estandarizado 4412, el cual nos daba una alta eficiencia y era óptimo para trabajar en nuestro desarrollo del proyecto. Finalmente, construimos cada una de nuestras piezas mecánicas y aerodinámicas utilizando la impresión 3D y ornamentación. Se construye un trípode sobre el cual van a descansar el eje de rotación y nuestro mecanismo biela-manivela, que va a ser las veces del actuador mecánico para ejercer el control sobre las palas. Dentro de ese trípode, pues vamos a ubicar todos los elementos que tradicionalmente dentro de un aerogenerador están ubicados dentro de la góndola. Ahí queda el espacio para que posteriormente se acople el generador sincrónico para la generación de potencia en nuestra máquina.
Aquí se aclara que inicialmente el proyecto se enfoca en controlar RPMs, por lo cual aún no estamos acoplando nuestro generador sincrónico. De esta manera, para nuestra identificación y supervisión del sistema, pues vamos a tener en cuenta tres aspectos fundamentales básicos. Vamos a medir las revoluciones por minuto a las cuales gira nuestro rotor, el ángulo en el que se encuentran las balas y la velocidad del viento que alimenta nuestro rotor, de manera tal que nuestra velocidad de viento va a ser nuestra entrada y nuestras RPM el factor que queremos mantener a la salida. ¿Por qué? Porque estas RPM en una etapa posterior van a ser la entrada principal para nuestro generador sincrónico. Contábamos en el laboratorio con un ventilador industrial de 3 velocidades que nos iba a servir para simular las velocidades del viento. Se desarrolla un modelo matemático que podemos ver en la imagen. Nos da una función de transferencia con una correlación del 90.1% y YDS nos va a representar las revoluciones por minutos, que son la salida que queremos controlar en el sistema, y RS es una función escalón que nos va a representar esa entrada del viento. Lo trabajamos con una función escalón porque vamos a estar trabajando con un cambio brusco de la velocidad del viento, de posición encendido a posición apagado. Y finalmente, pues trabajamos una estrategia de control clásica con una estrategia de sintonización a través de la técnica de Ziegler-Nichols. Se hicieron evaluaciones para la eficiencia del controlador, se realizaron varios tests. En nuestro primer test evaluamos las revoluciones por minutos hasta una entrada de escalón con un cambio brusco en el flujo del viento del aerogenerador. Esto fue para la primera posición de cambio de viento. Observamos que aproximadamente a los 25 segundos, pues el sistema ya alcanza el set point, pero que es que tiene muchas fluctuaciones. Ya para la imagen que vemos en la derecha, estamos mostrando el funcionamiento o la optimización de nuestro control PD, el cual mantiene ante una entrada de escalón para un set point de 50 RPM, que vemos que aproximadamente a los 11 segundos el sistema rompe la inercia y mantiene el set point teniendo muy pocas fluctuaciones en el tiempo. Posteriormente, pues se realizan una serie de pruebas a diferentes flujos del viento. En la primera se presenta un incremento instantáneo en el flujo del viento de 0 metros por segundo a 7.6 metros por segundo, que es la posición 1 de nuestro ventilador. Observamos nuevamente que alcanza más o menos a los 11 segundos, se rompe la inercia para alcanzar el punto, el set point, que da algunos picos en el sistema, pero pues se mantiene en los 50 RPM la mayor parte del tiempo. En la segunda gráfica ya observamos un comportamiento positivo, que el controlador nos logra regular las 50 RPM como set point y se mejora el delay del sistema a los 9 segundos. Entrando en régimen permanente a partir del segundo 20, se observan algunas fluctuaciones en el largo del tiempo, pero la mayor parte del tiempo se mantienen nuestros 50 RPM. También hicimos pruebas a diferentes señales de referencia para ver cómo se comportaba nuestro controlador. Entonces, bajamos la señal de nuestro set point a 30 RPM y pues vimos que tenía picos, presentaba picos que más o menos a los 25 segundos rompía pues la inercia, lograba alcanzar nuestro punto del set point y mantenía los 30 RPM la mayor parte del tiempo, pero presentaba picos muy altos. ¿Qué pasa cuando subimos el set point a 70 revoluciones por minuto? Aunque los picos eran más bajos, permanecían, estaban en constante operación durante todos los 70. Entonces significa que nuestro control está funcionando bien para las 50 RPM, pero presenta picos muy altos para velocidades bajas y
una turbulencia importante para velocidades superiores a los 50 RPM. Entonces, para esta primera etapa, pudimos pues, verificar que el sistema mecánico de variación del ángulo pues, es bastante funcional, nuestro sistema de biela-manivela, que logramos registrar tiempos de 11 segundos para romper la inercia del sistema. Se pudo verificar que a medida que el ángulo de incidencia aumenta, se disminuyen las RPMs debido a que el coeficiente de sustentación disminuye de manera proporcional a el aumento del ángulo de incidencia. Cuando tenemos un set point mayor a las 50 RPM por segundo, pues nuestra planta presenta una inestabilidad, dado que no logra mantenerse el set point deseado y se generan turbulencias en las palas. La parte integral de nuestro controlador PID le produjo inestabilidad aerogenerador en régimen estacionario. En pocas palabras, nuestro controlador nos logra tener un comportamiento aceptable para, para 50 revoluciones por minuto, pero presenta problemas para velocidades inferiores y velocidades superiores. Como trabajos futuros, estamos trabajando en el desarrollo de estrategias de control avanzadas y en la posterior eh, implementación o incorporación al sistema de un generador sincrónico para medir una variable adicional que sería la potencia a la salida de nuestro aerogenerador. Algunas de las referencias bibliográficas utilizadas. Muchas gracias.